Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos. Hoy de modo más virtual que el habitual. Pero aquí estamos, aquí tengo el reloj. Miren, a esta hora, la gloria de Dios está por descender en Rivadavia y nosotros tuvimos que hacer esta clase de esta forma porque el 80% aproximadamente de los queridos, de nuestras queridas y queridos alumnos están sirviendo al Señor, que para eso nos preparamos. Cada vez que estamos aquí los sábados, estamos orando al Señor, queremos ser más útiles, más útiles. Así que todos los que estén afectados a esta hermosa actividad evangelística, felicitaciones, aunque más vale, nos gustaría tenerlos acá en vivo y en directo a todos, pero así son las cosas, como dice el de Telefe, así son las cosas, país, y no hay vuelta que darle. Bueno, hay otro pequeño remanente que no son de Rivadavia, y son los que por ahí podrían estar afectados, pero bueno, hemos querido darles libertad de acción hoy día por este evento, y también acá en San Martín, a la vez que están en Rivadavia, también se está haciendo otro evento similar, aunque, estamos afectados de distintas formas en estas actividades. Así que bienvenidos al modo virtual, más virtual que nunca, pero aquí estamos en donde, en Mendoza, ¿en cuál aula? Quinto año ya, quinto año, penúltima materia, evidencias cristianas, y aquí estamos para disfrutar un rato una materia que es realmente preciosa, donde simplemente nos exige un veredicto. Ya, bajar el mazo, y después de ver todas las evidencias que hemos visto, más las que estaremos viendo ahora, no nos queda otra que decirle al Señor: aquí estamos, queremos servirte. No hay dudas de que todo lo que el Señor nos deja en su palabra es para nuestro beneficio, nuestro bien, y todo esto va a edificar nuestra vida de una manera maravillosa, apasionante. Por eso, con la temperatura que hemos tenido esta semana, y ustedes ven que he cambiado el lugar de reunión. Bueno, un lío para poder preparar las cosas fuera de mi ámbito normal, pero tengo el aire acondicionado de frente, que eso es lo que tanto quería, tanto deseaba. Entonces, aquí estoy en casa, 6:05 casi de la tarde, 18:05, y yo desde acá voy a estar orando con los que seguramente mucha gente debe estar orando para que Dios se glorifique en la actividad tan linda que los chicos van a estar haciendo esta tarde allí en Rivadavia y también en San Martín. Así que oramos para dar comienzo a la clase, como hacemos siempre, pidiendo a Dios que nos hable, que nos guíe, que su Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Tenemos pasajes de la Biblia, videos que ver, placas que ver, avanzar bastante. Hoy también no se olviden que ya estamos en la penúltima clase de esta materia, y luego viene la última, plantación de iglesias, que va a ser una materia también, se las recomiendo porque es muy visionaria esa materia. Así que los invito para que puedan estar también en la próxima materia y la última ya, siendo el cierre de este 2021. Así que oramos. Señor, gracias por el regalo de esta nueva oportunidad que tenemos de estar juntos. Una nueva clase, y a esta hora la mayoría de los estudiantes está sirviéndote. Así que yo te pido que tú les bendigas, que tu palabra que va a ser sembrada traiga un resultado maravilloso. Muchos se acerquen, muchos te conozcan por primera vez, te acepten en sus corazones. Gracias por el regalo de capacitarnos y, mientras lo hacemos, servirte. Así como lo hacían tus discípulos, que eran enviados a servir, a hablar del reino de Dios, y luego volvían entusiasmados por las señales, los milagros. Y bueno, así también que cada uno de los estudiantes, los chicos, las chicas que te están sirviendo, vuelvan entusiasmadas y entusiasmados por lo hermoso que es trabajar en tu obra. Amén y amén. Gracias a Dios por todo. Me recordaba cuando estaba orando, cuando tuvimos la oportunidad hace unos años de hacer un evento en la playa de estacionamiento acá frente al hospital o frente a la municipalidad. Me acuerdo que yo era un purrete, no sé si tendría 10 años. Y nos pusieron a repartir folletos en la esquina. Y mientras le repartíamos folletos, alguien me manoteó el folleto para romperlo. Y me pegó un insulto que, te digo, me quedé congelado. Yo no sabía que había gente que se resistía tanto al evangelio. Pero eso terminó impulsándonos y motivándonos para seguir adelante y servir al Señor con más ganas, por supuesto, porque así tiene que ser. Bueno, damas y caballeros, aquí estamos comenzando una clase más
Yo señalé recién acá que eran las 18:05, pero como yo lo tengo al revés, eran las 6 menos 5. Recién van a ser las 18. ¿Ah? Viste que cuando vos proyectás, se proyecta al revés. Bueno, faltaban 5 para las 18, no que eran las 18:05. Y acá estamos una clase más para disfrutar esto. Esto está siendo grabado para que todo el mundo lo pueda aprovechar. Y vamos a arrancar directamente con lo que dejamos en la última clase. Ustedes van a ver allí que se está publicando el PowerPoint del día de hoy. ¿Y de qué estamos hablando? Porque también en Evidencias Cristianas se repasa un poquito lo que en otra materia se va a ver en profundidad, hablando acerca de la eficacia de la palabra de Dios, de cómo esta ha llegado a través de los miles y miles de años a millones y millones de personas. Eso es lo que decíamos en nuestra clase pasada, ¿no? Y a modo de repaso solamente de esa parte, a ver, tengo acá la placa de la semana pasada, a modo de repaso de esa partecita, ¿qué estábamos diciendo la semana pasada? Bueno, hablábamos de esto, ¿no? La eficacia de la palabra de Dios, que fue escrita en un periodo de 1600 años. De esto se habló hace unos días en Rivadavia, cuando se ponía allí el monumento, el monolito a la palabra de Dios, ¿no? 60 generaciones pasaron, ¿no? Más de 40 personas formaron el equipo compacto de gente que escribió la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Campesinos, reyes, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, escrita también por líderes políticos como Moisés, Pedro, un pescador, o sea, de un extremo al otro, Dios usó Amós, usó personas. Amós, que era una persona que trabajaba en el campo, cuidando su ganado, también generales militares como Josué, estadistas o personas que servían a los reyes como Nehemías, Lucas, que era un doctor, así que vos ves allí personas como Salomón, sabios que formaron parte de la escritura, la maravillosa palabra del Señor, escrita con diferentes estados de ánimos, decíamos, gente escribió en estado depresivo la palabra de Dios, y escrita en 3 continentes, Europa, Asia y Asia, son los continentes donde vemos que la palabra de Dios fue escrita en diferentes momentos, la palabra de Dios recorrió estos continentes. También te decía que fue escrita en diferentes idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo fue el Antiguo Testamento, ¿no? El hebreo se utiliza un hebreo más común en la época del Señor Jesús, y el griego es cuando se traduce. Es como sería el equivalente al inglés, hoy el idioma universal. Bueno, el griego eran ellos los que dominaban en esa época, entonces fue escrita, aquí la tenés en esta placa, el hebreo, el arameo y el griego. ¿Ah? También en su material incluye diversos temas muy controversiales, vamos a encontrar en la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un montonazo de temas controversiales, tanto teológicos, tanto morales, ¿no? Estaba viendo un video más temprano de un pastor hablando lo que dice la Biblia, porque trataban de que usted dice eso como para acusarle de que discrimina, que la homosexualidad, él la discriminaba, y dice, no, un momento, yo no lo estoy diciendo. Y él les abría la Biblia y dice, la Biblia dice esto, ¿no? Entonces, temas controversiales, hoy montones, temas controversiales vos te vas a encontrar desde Génesis al Apocalipsis. Pero hay un tema, muchachos, central. Esto tendría que grabarse a fuego en nuestro corazón. El tema de la Biblia es este: la redención del hombre efectuada por Dios. Ese es el tema que la palabra de Dios nos deja como tema central. Entonces, nosotros decimos que vamos a encontrar un montón de documentos en la palabra de Dios, pero todos ellos se resumen en esto, ¿no? Llegaremos a descubrir que fueron producidos en intervalos que cubrieron un periodo, toda la Biblia, de 1400 años, un montonazo de tiempo, ¿no? Centenares de kilómetros y miles de kilómetros había entre un escritor y otro, también en diferente tiempo fueron escritos, y así todo, entre ellos no había ningún tipo de contradicciones. También la palabra de Dios, que la hace única, porque algunos dicen, bueno, también es un libro maravilloso, pero eso no me marca a mí que sea la palabra de Dios. Bueno, pero va reuniendo requisitos como para
que la palabra de Dios sea tan confiable que es única en su distribución también. No hay otro libro que haya sido distribuido como la palabra de Dios. ¿Saben que el Guinness Record, la compañía de Guinness Record que se dedica a marcar, bueno, eso, ¿no? Los récords y las cosas más curiosas que vos te podés encontrar. Ellos van y comprueban que esto sea así. Bueno, asegura que hay más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas de la Biblia a lo largo del mundo, y ha sido y es el libro más leído y más traducido a diferentes idiomas. No hay nada que se compare con la palabra de Dios. Algunos argumentan, bueno, que en cierto mes o cierto año Harry Potter, ponele, se vendió por millones, pero nunca ni por asomo ha mantenido la cantidad de ventas que en el tiempo la palabra de Dios ha tenido, ¿no? Entonces, estos números nos dejan más que tranquilos, que nosotros podemos confiar en esta palabra que nosotros hemos tomado como nuestro timón, nuestro estilo de vida, ¿no? Quiero que podamos ver ahora un videíto que habla acerca de esto que les estoy hablando, ¿no? El precio de la historia. Esperen que tengo varios acá abiertos, como para que nosotros podamos tener esto en cuenta, ¿no? Vamos a rastrear, que tenemos un video muy lindo acá para ver, ya se los estoy buscando, que habla acerca de esto, ¿no? De cómo la palabra de Dios ha hecho historia, ¿ah? Ha hecho historia y la hace única, ¿no? Es lo destacado de la palabra de Dios en nuestro tiempo, ¿no? Veamos los 5 minutos, me marca acá que dura. ¿Por qué te digo? Porque la palabra de Dios fue el primer libro en ser impreso, ¿no? Acá en lo que yo quiero que podamos ver ahora es un documental, pero no sería documental porque es un programa que dan en History Channel. Y resulta que este hombre se dedica a reunir antigüedades y bueno, él las compra y ha hecho un programa con esto, ¿no? Y bueno, en la imprenta de Gutenberg, allá en el año 1400 y pico, el inventor de la imprenta, él tenía móviles, que eran las letras móviles, y él iba armando la Biblia, le iba armando con estas letras móviles, y le ponía tinta y luego el papel y las imprimía. La Biblia fue el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg, ¿no? Como libro, simple, se empezaron a imprimir panfletos y cosas por el estilo. Resulta que en este programa que ustedes lo van a ver, que no es un programa cristiano, alguien aparece con una página de la Biblia de Gutenberg para vender. Vean ustedes qué interesante que es esto. Hola, ¿qué tal, amigo? Gusto en verte. ¿Qué tenemos esta vez? Bueno, esta vez te traje el libro más incompleto que haya traído. Esta es una página impresa de la Biblia de Gutenberg. El primer libro impreso. La impresión ya existía antes de la prensa de Gutenberg, pero apestaban. Creo que esta vez le traje a Rick algo realmente increíble. Es una sola hoja de la Biblia de Gutenberg. Es realmente el primer libro importante impreso en la historia del mundo. Literalmente fue como la internet. Pasó de esto a libros científicos, ficción y fotos sucias. A un poco de todo y... Bueno, no hay invención más importante en la historia de la democracia que la prensa, porque fue la democratización del conocimiento. Puso el poder del conocimiento en manos de la gente. Johann Gutenberg inventó la primera imprenta práctica de tipos móviles y con ella imprimió la Biblia de Gutenberg. Antes de eso, los libros se escribían a mano y los únicos que podían costearlos eran los súper ricos. Y con su imprenta, él finalmente llevó la literatura a las masas. Eso hace que todo lo relacionado con Gutenberg y su imprenta valga literalmente una fortuna. ¿Y encontraste esto en tus viajes? Bueno, sí, provino de una propiedad. Perteneció originalmente a un impresor y la compré en esa propiedad. Me emocioné mucho al encontrarla. Esta hoja en particular es del Antiguo Testamento, es del segundo libro de Crónicas, que está hacia el final de la Biblia hebrea y habla de la purificación del templo de Jerusalén. Genial. Bien, la gran pregunta.
¿Cuánto quieres por ella? Pensé en una cifra. Y será mejor que te prepares, pero recuerda la importancia del libro. $65,000 por la página. Muy bien. Como siempre llamaré a Rebeca. Déjame traerla. Me Esto encantaría. Creo que se asombrará al Creo verla, que- de verdad. $65,000. Adam es un cliente regular que me vende cosas con frecuencia. Me trajo una hoja de la Biblia de Gutenberg y es absolutamente asombrosa, pero quiere $65,000. Y sería un pecado si no logro una ganancia con ella. Así que llamé a Rebeca. Hola. La experta en libros más famosa del mundo se encuentra con el libro más famoso. ¿Es lo que creo que es? Es una página de él. Ah, sí, una hoja. Una página para mí, una hoja para ti. Bien, la página de hecho es un lado, así que hay 2 páginas. Una hoja. Bien, tú ganas, ¿de acuerdo? Bueno, Sí. lo más importante es que es una hoja de la Biblia de Gutenberg. Sí, y acabo de tocarla. Una Biblia de Gutenberg y Está acabo de bien. tocarla. ¿Cuándo se vendió por última vez una Biblia de Gutenberg completa? Una completa no se ha vendido desde los 70. Sí, han pasado décadas y décadas. Muy Y bien. mientras tanto, otros libros se han vendido por más de $10 millones. Esto sería astronómico. Rompería todos los récords. La cuestión ¿es real? ¿Puedo sostenerla a la luz? Claro, adelante. Bien. Ah, he visto Biblias de Gutenberg antes, pero no creo que haya tenido la oportunidad de inspeccionar una a esta distancia. Es una oportunidad que muchos nunca tendrán, incluso los especialistas en libros. La tocaría, pero temo encenderme en llamas. La sostengo a la luz para poder ver las líneas de cadena que se ven en el papel hecho a mano, que proviene específicamente de este periodo. ¿Es real, cierto? Sí. Muy bien. ¿Cuánto vale? Los comerciantes en quienes confío colocarían esto cerca de $80,000. Creo que es justo pedir eso por cómo está el mercado en este momento. ¿Eres la mejor? Sí, me alegra ayudar. Cielos, muchas gracias, Rebeca. Lo Gracias. agradezco mucho. ¿Ya oíste a tu amiga? Eminente experta en libros. ¿Y cuánto estarías dispuesto a aceptar? Por todos los negocios que hemos hecho con los años y... Hazme una oferta. ¿Con cuánto te sientes cómodo? 40,000. No puedo aceptar 40. Bien, es con lo que me siento cómodo. Las subastas definitivamente no son una ciencia exacta. 40,000 está muy por debajo de la escala de cuánto puedes obtener por ella. Yo creo que podría aceptar 55. Sabes, intento ser justo contigo, Rick, pero... Yo sé que es así. Te daré 45,000 y eso es lo mejor que puedo hacer. Te la ofreceré en 47,000. Y sería tonto de tu parte no aceptarla. Es un precio que no imaginaba que podría aceptar. Tengo un contador en una oficina que se molestará mucho conmigo. En 47,000 tenemos un trato. No estarás molesto cuando ganes una pequeña fortuna con ella. Es asombrosa. Te veré al frente. Bueno, déjame- me impactó este video. ¿Por qué les digo, muchachos? Porque cuando uno saca las cuentas de lo que significa esa plata en nuestra economía, la especialista, esta especialista que llegó, dijo 80,000. ¿Saben cuánto es 80,000? Si hoy el dólar está cerca de 200. 16 millones de pesos, muchachos, por una página de la Biblia de Gutenberg, el que la imprimió en 1450. Dios mío, lo que vale la palabra de Dios. De aquí que nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Y diciendo que nada en aproximación se acerca a la palabra de Dios. Y el crítico tiene razón, dice, esto no prueba que la Biblia sea la palabra de Dios, pero muestra que realmente la palabra de Dios es distinto a todo. ¿Ah? En cuanto al tiempo, en cuanto a la forma, en cuanto a los idiomas originales en que la palabra de Dios fue escrita. También tengo un video que podamos aprovechar. Vamos a cerrar esta ventana como para ya ir despejando un poco, porque hay varios videitos que quiero que podamos aprovechar en esta clase de hoy. Hoy en ¿no? día tenemos la Biblia estamos en nuestras hablando de que la palabra de Dios es única también en cuanto a su traducción. Veamos este informe que está muy, muy interesante, como para tenerlo presente.
A ver, sí, de una manera tan fácil de adquirir en nuestro propio idioma, tales como el español, portugués, inglés, alemán, francés, italiano, etc. Todos estos idiomas tuvieron que surgir de alguna fuente, ya que se trata simplemente de puras traducciones. Por lo tanto, debemos recalcar que la Biblia no fue escrita en ninguno de estos idiomas mencionados, mas al contrario, tuvo su origen en aquello que llamamos idiomas originales. La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. De manera general podemos decir que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, mientras que el griego corresponde al Nuevo Testamento. En una línea de tiempo podemos dividir el Antiguo del Nuevo Testamento, tomando en cuenta el año 0 de la historia de la humanidad y la muerte de Jesús en la cruz. Comencemos observando el Antiguo Testamento, el cual fue escrito casi en su totalidad en idioma hebreo. Decimos que no al 100% debido a que algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28. También en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18. Al mismo tiempo, el capítulo 7, versículo 12 al 26. Es interesante notar que después del cautiverio babilónico aparecieron los famosos Targumes arameos. Estos documentos son traducciones de la Biblia, del idioma hebreo al arameo. Aunque como bien se conoce, no es tanto una traducción, sino más bien una paráfrasis, es decir, una explicación o un comentario que se añade a algún texto que corresponde al idioma original, en este caso el hebreo. Por otro lado, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, el cual también presenta una particularidad, ya que en el año 250 a 150 a.C. aproximadamente se escribió la Septuaginta, la cual es conocida también como la versión de los 70, debido a que 70 eruditos tradujeron la Biblia del idioma hebreo, es decir, todo el Antiguo Testamento, al idioma griego. No está de más mencionar que este cambio de idioma, del hebreo al griego, tuvo su influencia a causa de un personaje de la historia, conocido como Alejandro Magno. Recordemos que este personaje era el líder de la nación de Grecia, el cual tenía como objetivo conquistar toda la tierra si él pudiese. Su gran capacidad de conquista le ayudó a dominar toda la región oriental del mundo, de tal manera que en su reinado globalizó a su nación y a todas las regiones alrededores con un solo idioma. Así es, el idioma griego. Es por esa misma razón que los hebreos poco a poco iban perdiendo la esencia de su idioma, ya que incluso sus hijos eran educados en escuelas griegas, de manera que su idioma estaba quedando en el olvido. Por tal motivo, y para que los documentos del Antiguo Testamento no queden en el olvido, hubo la necesidad de traducir la Biblia del idioma hebreo al griego, tal como lo hizo la Septuaginta. Existen otras traducciones bíblicas que se conocen hoy en día, tales como la Peshito, la cual es una traducción del idioma hebreo y griego al siriaco. Por otra parte está la Vulgata, la cual es una traducción del idioma hebreo y griego al latín. Además tenemos a la famosa Nácar Colunga, la cual es una traducción del idioma latín al español. Esta versión fue presentada de manera oficial en el año 1944. Como ustedes sabrán, esta versión es la que utiliza la Iglesia Católica. Por este otro lado tenemos a la versión de Casiodoro de Reina, el cual es una traducción del idioma hebreo y griego al español. También es conocida famosamente como la Biblia del Oso.
Fue presentada oficialmente en el año 1569, convirtiéndose así en la primera Biblia traducida al español directamente de los idiomas originales, el hebreo y el griego. Al mismo tiempo tenemos la versión de Cipriano de Valera, el cual prácticamente hace una revisión a la Biblia del Oso, a la traducción que hizo Casiodoro de Reina. Esta versión fue presentada en el año 1602. En base a estas dos personas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, nace la famosísima versión Reina Valera, la cual presenta algunas revisiones presentadas en el año 1862, 1909 y 1960. Esta última podemos decir que es la más famosa, porque es la versión más reciente y la más vendida. Espero que... Perfecto, muy bien, espero que les haya gustado, dice el chico en cuestión. Pero con esto, ¿qué queremos decir? Estamos hablando de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, que se ha hecho única, decíamos, no hay otra ni por asomo que se pueda comparar con el tipo de traducciones, única en su traducción. Entonces es lo que decíamos, ¿no? Vimos el video, hablamos de las sociedades bíblicas, 450 lenguas forman parte, o sea, se ha traducido a esto, y más de 2000 de forma parcial también, ¿no? Lo que ha convertido la Biblia, sí, la palabra de Dios en un libro único, ¿no? También es única en su supervivencia a través del tiempo, porque fue escrita en materiales perecibles, o sea que había que renovarla, fue copiada y recopiada centenares de años, hasta que llegó la imprenta que recién decíamos de Gutenberg, y allí todo cambió, ¿no? De allí después vienen las raíces de la Reforma protestante. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo tenía la Biblia. Porque antes la única forma que el pueblo la tuviera es que solo reyes o gente de mucho dinero, los monjes le copiaban la Biblia a mano. Imagínense el trabajo que eso significaba. La Biblia a mano es lo que la tenían solo la gente de muchísimo dinero. Entonces no llegaba nunca la Biblia al pueblo. Cuando la Biblia empezó a llegar al pueblo, bueno, se vino la Reforma protestante debido a los cambios de forma de pensar de la gente al encontrarse con la palabra de Dios. También llevaban los judíos y los monjes también un sistema parecido, donde controlaban cada letra, cada sílaba, cada palabra, todo, ¿no? Inclusive los hombres, los copistas, tenían clases especiales para saber cómo tener que escribir lo que otro le iba redactando, transmitirlo de una manera fidedigna, ¿no? ¿Qué otro libro se contaron los renglones, se contaron las palabras, se contaron las letras? No podía sobrar absolutamente nada. Cada copista tenía que repetir en voz alta la palabra que el original estaba dando. O este original ya venía de algunas copias, pero había alguien que dictaba, y cada persona, antes de escribir la palabra, estos copistas tenían que repetir la palabra en voz alta y recién allí colocarla. Y no podían sobrarle renglones, no podían sobrarle espacios, tenía que ser perfecto. Entonces, ¿cómo se escribió el Antiguo Testamento? Tengo un video que puede mostrarnos esta verdad. Esto nos ayuda a valorar un poco más la palabra de Dios, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de valorar la palabra de Dios, esa palabra de Dios que nosotros tenemos, y por allí la tenemos un poco hasta olvidada, por allí no la valoramos, bueno, cosas que nos pueden pasar. Y después de ver esto, ¿cómo se escribió la Biblia? 2 minutitos dura este video, a ver qué dice. La Biblia es
y su mensaje por todas partes lo va llevando. Tercero, comienzan a formarse comunidades cristianas dando sueldos sobre la vida de Jesús con sus enseñanzas. Cuarto, a finales del siglo I ya estaba escrito el Nuevo Testamento. Nos da un poquito la pauta entonces de cómo nos llegó el Nuevo Testamento también. Esos son datos importantes que, bueno, los tenemos como para ampliar un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Volvamos al PowerPoint, que es el que hemos preparado. Les digo que mucho más laburo esto, de dar la clase de este modo, porque tiene que ser un poquito más interactiva, así que hay que preparar PowerPoint. No sé cuántos tuve que preparar para poder dar la clase hoy, ¿no? Entonces, en relación con el Nuevo Testamento, les digo, existen alrededor de 13.000 manuscritos completos o incompletos en griego y otros idiomas que han sobrevivido desde la antigüedad. Ninguna otra obra clásica tiene tamaño respaldo como la palabra de Dios. Parece extraño que Shakespeare, esa novela inglesa que ha estado en existencia en 208 años aproximadamente, sea más incierto y corrupto que tal vez el Nuevo Testamento, que ahora tiene 18 siglos de antigüedad, durante casi 15 de los cuales existió solamente en forma escrita y se iba pasando, ¿no? También la palabra de Dios es única, decimos la palabra de Dios, supervivencia a través de la persecución, es única la palabra de Dios. Ningún otro libro ha soportado los ataques malintencionados de los enemigos de la palabra de Dios. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla, de ponerla fuera de la ley. El Día de los Emperadores hasta el presente, en los países llamados comunistas, esto se ha visto, pero terriblemente, ¿no? Noticias, en lo que parece un nuevo intento, dice las noticias cristianas, por controlar más de cerca las prácticas religiosas de sus conciudadanos, las autoridades de China han ordenado la retirada de la Biblia de las estanterías virtuales. Fíjense qué interesante, tiene una semana de viejo esta noticia, de populares portales de venta online, donde cualquier búsqueda del texto sagrado arroja un sin resultado desde el pasado fin de semana. O sea que no hay forma en China de comprar Biblias de modo virtual. También en Afganistán, fíjense lo que está pasando con los talibanes, están siendo asesinados por los talibanes buscándolos casa por casa, de acuerdo a noticias cristianas o acontecer cristiano. Por tener la aplicación de la Biblia en tu teléfono celular, corres peligro de muerte. La persecución religiosa llega con la toma del gobierno por parte de los talibanes, luego de que las fuerzas estadounidenses se retiraron hace unos 75 días del país. Y como nota curiosa, y le pusimos, encontré esta placa con nariz de payaso y alegre, Voltaire, el francés, o Voltaire, como se pronuncia, es un destacado ateo francés de 1778. Y este hombre afirmó que en 100 años después de mi muerte, dice la Biblia, habrá sido borrada de la existencia de la tierra. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, este Voltaire ha pasado la historia, mientras que la circulación de la Biblia sigue creciendo en casi todas las partes del mundo, llevando bendiciones donde va. Es más, la casa de este Voltaire, fíjate la ironía de la vida, ¿no? Fue comprada por las sociedades bíblicas a los 50 años de la muerte de él y fue convertida, la casa de este que dijo que en 100 años no iba a quedar una Biblia ni por asomo, fue convertida en un depósito de Biblias, la casa de este francés. Ya en el año 333, Diocleciano, acá hay una O que no sale, Diocleciano, vamos a ponerlo bien para que les quede bien ahí, ¿no? Diocleciano, a ver, esperen que se ha detenido la función de compartir. Vamos a arreglar el delito de este Diocleciano, si no se nos va a enojar. Y ya les cuento a qué se dedicó este Diocleciano. Ahí está. Resulta que este Diocleciano, ustedes lo tienen ahí, hizo un edicto para destruir a los cristianos y el libro sagrado de los cristianos, ¿no? Se promulgó en todas partes una carta imperial ordenando que las iglesias
que no había iglesia todavía edificios, sino todos los lugares donde los cristianos se reunieran y las escrituras de ellos fueran destruidas por el fuego, proclamando que aquellos que tuvieran altos puestos y se declararan cristianos perderían sus derechos civiles, mientras que los que estaban en sus casas, si persistían en su profesión del cristianismo, serían privados de su libertad. O sea, irían presos aquellos que fueran cristianos y tuvieran la palabra de Dios. Luego apareció Constantino, irónico porque la ironía de la historia nos muestra que el anterior emperador quería destruir la palabra de Dios. Pero Diocleciano, 25 años más tarde solamente, comisionó a Eusebio para que preparara 50 copias de la escritura a expensas del gobierno. O sea que fomentó el cristianismo. Es más, fue el que terminó legislando y poniendo el cristianismo como religión oficial, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, ha sido la única que ha tenido una supervivencia tremenda a la crítica. Los incrédulos han refutado, atacado este libro. Sin embargo, en la actualidad permanece tan sólido como una roca. Su circulación aumenta, es más amada la palabra de Dios y querida más que nunca. De allí que insistimos, muchachos, que la palabra de Dios debe ser nuestra fuente de inspiración en este tiempo, ¿no? En este tiempo y en todos los tiempos. Con todos los programas fomentando la evolución, fomentando que la palabra de Dios ya es vetusta, arcaica, vieja, igualmente no han conseguido voltearla, ¿no? Con todo, le han dado a la palabra de Dios martillazo de todo tipo y la palabra de Dios sigue más firme que nunca, ¿no? Si la Biblia no hubiera sido el libro de Dios, hace tiempo que ya el hombre la hubiera destruido. Emperadores, hacete una lista, emperadores, presidentes, pensadores, filósofos, todos ellos han querido acuchillar, desmembrar, destrozar la palabra de Dios, pero no lo han logrado, ¿no? No hay ningún libro en la historia que haya sido tan perseguido como la palabra del Señor. También no hay otro libro que tenga profecías como tiene la palabra de Dios, el cual se puede encontrar profecías del pueblo de Israel, profecías acerca de la humanidad, cumplimiento de las profecías para atrás, que se cumplieron ya, ¿no? Y otras que hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo a futuro también, ¿no? La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera, o que podría escribir si quisiera hacerlo. Evidentemente, Dios está detrás de todo esto. La Biblia trata con mucha franqueza los pecados de muchos de sus personajes. Si vos te pones a pensar, ¿cuántos yernos tenemos nosotros de General San Martín, el padre de la patria? ¿Cuántos? ¿Cuántas, como personaje político, cuántas cosas, malos manejos encontramos? No hay de los personajes políticos importantes del pasado. Vos fíjate, no hay yerros, pero la palabra de Dios sí se encarga de demostrarnos que los personajes bíblicos tuvieron sus equivocaciones. Apóstoles que peleaban entre ellos, iglesias, en la iglesia de Corinto, que Pablo le da con todo, la iglesia que estaba haciendo las cosas mal. Tenés el caso de David y Betsabé, ¿se acuerdan? David y Betsabé, el que se enamora, David tenía un montón de mujeres y se enamora de una mujer casada, termina teniendo relaciones con la mujer y termina matando al marido. O sea, la palabra de Dios no oculta las manchas que sus protagonistas tengan, ¿no? Entonces, eso también la hace totalmente fidedigna, ¿no? También decimos del Jesús histórico. Algunos cristianos pueden divertirse tal vez con la fantasía de un mito Cristo, pero no lo hacen sobre la base de las evidencias históricas. Algunos pueden decir Jesús no existió, Jesús fue un invento de la religión, pero hay tanto que se habla acerca de él, tantas fuentes variadas, ¿no? Que no nos dejan otra reacción que decir que Jesús es un hombre, fue un hombre histórico. La historicidad de Cristo es tan creíble para un historiador no prejuiciado como tal vez la historia de Julio César. Ningún erudito serio se ha atrevido a postular la no historicidad de Jesús. O sea, nadie que no haya puesto una filosofía. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto el otro día?
Decíamos, una cosa son los argumentos científicos, históricos, y otra es la filosofía humana. La filosofía te dice una cosa, la filosofía es la línea de pensamiento que una persona tenga. Pero eso puede ser totalmente contradictorio con los hallazgos arqueológicos traídos a nuestra realidad de todos los días. El profesor de biología te dice que se nace hombre o se nace mujer. La filosofía humana te dice que la persona debe sentir que es. Esa es la filosofía que se pone por delante de las evidencias biológicas que el individuo tenga. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Hay algunos que te afirman filosóficamente que Jesús no existió, porque en su línea de pensamiento está eso. Pero las evidencias históricas, las evidencias arqueológicas y las evidencias bibliográficas nos muestran un Jesús histórico real. De allí que decimos que esto es así. ¿Qué es lo que conoces? Entonces, respecto a Jesucristo, lo primero y más importante que uno conoce es que puede confiar en los documentos que la palabra de Dios nos da. Pueden proporcionarnos un cuadro de él, aunque vos ves que no se nos dice cómo era su aspecto físico. Si bien Hollywood te lo pinta como te lo pinta, y bueno, para Hollywood Jesús es alto, rubio, de ojos celestes, carita alargada y con el no temas. La manito, atenta a la manito. La manito tiene que estar puesta así porque así es como el Jesús histórico de Frank José Firelli para acá, ojitos de colores. ¿Y qué si no fuera así? Si no hubiera sido así. Porque la Biblia no le da importancia al aspecto físico de Jesús, sino al mensaje que Jesús tenía para ofrecer a la humanidad, ¿no? Entonces, los padres de la iglesia, como Policarpo, Eusebio, Ireneo, Ignacio, Justino, estoy mirando la copia que ustedes tienen, le llamamos padres de la iglesia porque son los que estaban después de la época de los discípulos, de Pedro, Juan, que fue el último que muere de viejito, Pedro que muere de acuerdo a la tradición, ¿se acuerdan que decíamos el otro día? Todos menos Juan mueren de forma violenta. Entonces los padres de la iglesia son la otra generación, la generación que vino después de ellos, que no tenemos de ellos referencias en la palabra de Dios, pero sí la documentación histórica nos habla acerca de esta gente, ¿no? Ponele, acá tenemos a una figura llamada Cornelio Tácito. ¿Ah? Fuentes no bíblicas hablan de este Cornelio Tácito. En el año 52 al 54 fue un historiador romano, gobernador de Asia. Al escribir del reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo. Estas son, ¿cómo sería? A ver, cartas, hallazgos históricos, bibliográficos acerca de la existencia de Jesús. Nadie que conozca un poco de historia puede decirte que Jesús fue un invento religioso como para dominar las mentes de aquellos incautos y gente que poco sabe. Tácito alude en su carta a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. Después viene otro fulano llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo también nos habla, y tengo uno entre medio que se llama Luciano. Resulta que Luciano también habló en el siglo II con desdén de Cristo y de los cristianos, y él los vinculó a las sinagogas palestinas, ¿no? Esto fue lo que hizo este Luciano. Pero este Josefo nació en el año 37, dice la historia. Fue un historiador judío. ¿Y qué características tenía este Josefo? Bueno, resulta que a la edad de 19 años, allá en el año 66, fue comandante de las fuerzas judías de Galilea, fue capturado por los romanos. Hice una cita que ha sido objeto de mucho debate. Fíjense lo que escribió Flavio Josefo. Dice, ahora habla alrededor de este tiempo, había, escribió él, alrededor de este tiempo. Esto es puño y letra de este Josefo. Un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro, tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos, de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas
respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Esto, muchachos, es un escrito entonces de este historiador no cristiano llamado Flavio Josefo. Habla acerca de Cristo, de la resurrección de Cristo, de los seguidores de Cristo, y es un documento impresionante. Tenemos otro llamado Seutonio. Atentos, chicas, las que todavía no se han casado, este nombre está espectacular. Nadie lo va a tener porque es de los que es como las figuritas que no se consiguen, más o menos así, ¿no? ¿Qué dijo este Seutonio? 120 después de Cristo, este historiador romano escribió y dice, como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Cristo, los expulsó de Roma, hablando de los emperadores romanos. También escribió, el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Esto lo escribió Seutonio. Esto no lo vamos a encontrar nosotros en la Biblia porque son hallazgos bibliográficos de aquella época, de la historia. O sea, Jesús es un personaje de la historia. Se agarra la idea, ¿no? Espero que se agarre. La idea es como que vos escribís cartas del gobernador actual o del presidente actual y luego las encuentran y no se puede negar que en el año 2021 gobernaba fulano de tal, porque encontraron cartas de este, encontraron cartas de este, que describían un poco la realidad de Mendoza y quién era el gobernante o del país, ¿no? Ese es exactamente lo que pasó, ¿no? Y luego viene otro personaje más que nosotros vamos a encontrar llamado Plinio II. ¿Qué hizo Plinio II? Fue gobernador de Bitinia en Asia Menor en el 112 y él escribió al emperador Trajano pidiéndole consejos respecto de cómo tratar a los cristianos. Explicó que había estado, fíjense, matando a hombres, mujeres, niños y niñas. Fíjate, eran tantos los que sufrían la muerte que él se preguntaba si debería continuar matando a todo el que dijera que era cristiano o si debía matar a algunos solamente. Fíjense, la violencia, ¿no? Y la palabra de Dios y la presencia de Cristo, o sea, el Cristo histórico que nosotros estamos hablando en esta parte, ¿no? Bueno, tenemos que ir a otra evidencia y tenemos que hablar de la existencia de Dios, ¿no? La existencia de Dios demostrada en la palabra de Dios. Hemos hablado de Cristo, que el programa lo pide, rapidito lo hicimos, hemos hablado de la evidencia de la palabra de Dios, también lo hicimos rapidito, un poco enganchándonos a lo que vimos la semana pasada, y ahora hablar un poco de Dios, de la existencia de Dios, que también la evidencia, el programa lo pide a esto, ¿no? Entonces, hablamos de Dios y hablamos de su existencia afirmada. Eso es como primero en cuanto a este punto, ¿no? En ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras, ¿se acuerdan que en más de una oportunidad dijimos esto? De demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o convencionales. No lo vemos. ¿Se acuerdan que dijimos a Moisés como escritor del Pentateuco sentado en Génesis 1:1 en una roca reflexionando y diciendo ¿existe Dios o no? Simplemente dice, en el principio creó Dios. Y ya da a Dios por sentado. Ya la palabra de Dios lo marca de esta forma, ¿no? Se le asume como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. En ninguna parte de la Biblia enuncian una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe, ¿no? Declaran el hecho y piden al hombre que se embarquen en una aventura de fe. Ese es el punto, muchachos. Nosotros no, simplemente la palabra de Dios lo declara y yo por fe. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe? O sea, el coro antiguo decía, fe mueve la mano de Dios. Entonces, Dios espera fe, que nos acerquemos a Él con fe, sabiendo que Él está, ¿no? Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, dice en Hebreos esto, fíjense, es menester o es necesario que el que a Dios se allega o se acerca, crea que le hay. O sea, esto constituye un punto inicial en la Biblia en lo que respecta a los tratos de Dios con el hombre. La Biblia realmente habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios, pero la Biblia dice que el que dice eso es una persona necia. En otras palabras, prácticamente impíos que desalojan a Dios de sus pensamientos porque le desechan de sus vidas.
pertenecen al número de ateos prácticos, que son los menos, los ateos prácticos, es decir, aquellos que viven sin tener en cuenta a Dios en ninguno de sus actos. Ese es el ateo práctico, ¿no? Luego tenés el ateo teórico, es decir, aquellos que afirman aferrarse a una creencia intelectual que Dios no existe, ¿no? Entonces, se ha señalado que la declaración de no hay Dios no implica que Dios no existe, sino que no se inmiscuye o interviene en los asuntos del mundo, ¿no? Al considerar, vuelvo un poquito para atrás al versículo bíblico, al considerar a Dios ausente, el hombre se corrompe. Entonces, porque en todas las partes de la Biblia se enuncia como conocido, como Dios presente, ¿no? En las páginas del Antiguo Testamento se piensa tan poco en discutir o demostrar que Dios puede ser conocido como discutir que existe. ¿Cómo podían los hombres pensar en discutir que Dios podía ser conocido cuando estaban persuadidos que le conocían? O sea, ¿por qué no hablaba Moisés de la existencia, sí o no, de Dios? ¿Y por qué él hablaba con Dios? O sea, ¿por qué es tan difícil que una vez que vos recibiste a Jesús en tu corazón, has comenzado a crecer o a esta altura de tu vida que te estás capacitando a través de un instituto bíblico externo, virtual, venga alguien y te diga, no, estás en algo que no existe? ¿Por qué? Porque las experiencias, las respuestas de Dios, su cuidado, su presencia, su provisión, su amor hacia nuestra familia, su provisión del día a día, es imposible que sea fruto de la casualidad. El haber encontrado el propósito de nuestra vida nos da la paz de saber que el día que cerremos nuestros ojos aquí o que el Señor venga a buscarnos, tenemos esperanza más allá. Entonces sería imposible tratar de formatear tu cabeza, formatear tu corazón para operarte y extraerte la idea de la existencia de Dios. Por eso Moisés tampoco se puso a filosofar acerca de esto, porque él tenía una relación estrecha con Dios. Dios le habla en el desierto, Dios lo guía en el desierto, Dios hace milagros a través de él en las plagas. ¿Cómo iba a Moisés a ponerse a explicar la existencia de Dios si era imposible decir que Dios no era real? Eso era lo más imposible, ¿no? Dios habla, aparece al hombre, escucha, lo contempla. Dios se acerca, acuerda un hecho, inicia relaciones especiales con el hombre, le da mandamientos, el hombre le recibe. Cuando él se acerca, acepta la voluntad de Dios, que es lo que hemos hecho nosotros, obedecemos su palabra. En el caso de Moisés, los profetas, ellos no están reflexionando acerca de la existencia, sino ellos reflexionaban en cómo hacer la voluntad de Dios. El invisible se manifiesta a sí mismo, por ponerle un nombre al invisible, el que no podemos ver con nuestros ojos, pero sí sentir con nuestra mente, con nuestro corazón, se manifiesta a sí mismo. Dice, cuando un hombre dice, conozco al presidente, supongamos, no quiere decir que sabe que el presidente existe, puesto que esto se da por sentado en la declaración. De igual manera, los escritores bíblicos nos dicen que conocen a Dios y esa declaración lleva implícita la existencia de Dios. Entonces también tenemos que ver, número uno, dijimos su existencia afirmada, y número dos, muchachos, su existencia demostrada. Si las escrituras no nos ofrecen una demostración razonada de la existencia de Dios, ¿por qué lo intentamos nosotros? ¿Por qué? Me acuerdo que hace unos años había un sketch que estaba espectacular, que sería bueno resucitarlo o hacerlo si vos nunca lo llevaste a cabo, donde se hacía el juicio a Dios. Entonces estaba Dios en el estrado y trataba un abogado, había sido contratado para defender, creo que era a Jesucristo el juicio, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con las evidencias cristianas, ¿no? Entonces se echaban por tierra todos los argumentos del ateo, del agnóstico, de las evidencias históricas, biográficas, arqueológicas, y ninguna evidencia podía condenar a Jesús al olvido. Y había un abogado, un fiscal acusador, un fiscal muy, muy incisivo, se buscaba allí en el sketch, ¿no? Donde este fiscal decía, debe ser condenado al olvido, Jesucristo debe ser condenado. Y el abogado, que la había ganado por todos lados, porque era uno conocedor de las evidencias cristianas, al último él dice, yo me considero incapaz de defender a Jesucristo. Y se arrodilla el abogado allí, el abogado de Cristo. Bueno,
se defendía solo, se defendía a Jesús sin hablar, con todas las evidencias que habían allí. Era muy bueno, te digo, era muy bueno el sketch, me vino a la mente ahora, porque hablamos de esto, ¿no? Vuelvo para atrás con estas dos cosas, evidencia afirmada, y la otra era la evidencia, ahí viene su existencia, demostrada, ¿no? De eso hablamos. Si las escrituras no nos ofrecen, entonces, ¿por qué yo tengo que tratar de demostrar lo imposible de no ser demostrado? No es lo imposible de demostrar, lo imposible de no ser demostrado. ¿Qué es lo imposible de no ser demostrado? Y la existencia de Dios, muchachos, es imposible no demostrarla, ¿no? Entonces, lo hacemos por las razones siguientes. Primero, su existencia demostrada, ¿por qué? Decimos en esta parte que, primero, para convencer a los que buscan sinceramente a Dios. Entonces, allí nos acercamos para, ¿qué hacemos? Es decir, a personas cuya fe ha sido oscurecida por los problemas, por las dificultades, y que dicen, quiero creer en Dios, demuéstrenme que es razonable creer. Pero ninguna cantidad de pruebas convencerá a esa persona que, deseando vivir en pecado y de manera egoísta, expresa, lo desafío que me demuestre que Dios existe. ¿Por qué? Porque hay personas que directamente no quieren creer. Hay un tipo de persona que sí está deseosa de conocer más del Señor, pero hay otra que no quiere creer. Por más milagros que ocurran, por más maravillas, por más pruebas, por más cosas que le demuestren, no quieren creer. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Y lo segundo, para fortalecer la fe de aquellos que sí quieren creer, ¿no? De aquellos que ya creen, de eso se trata. Estudian las pruebas como nosotros, no para creer, sino porque creemos. Esta fe es tan valiosa para nosotros que la recibimos con regocijo y deseamos que esto aumente y se enriquezca. Finalmente, con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios, decimos, ¿existe acaso un objeto mayor de estudio y meditación que la persona de Dios? ¿En dónde encontramos evidencias de la existencia de Dios? Y en la palabra de Dios, en la creación, en la naturaleza del hombre, en la historia humana, en todos estos lugares, ¿no? De estas tres esferas deducimos las 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios, que será lo que vamos a ver enseguida. Tengo un video como para que no sea tan hablada la cosa. Tengo un video que quiero que podamos ver, que habla acerca de esto que estamos tratando ahora, ¿no? El universo debe tener una causa que decimos causa primera o creador, ¿no? Se trata esto del argumento cosmológico. Así que este será el primero de varios argumentos que vamos a estar viendo. A ver qué dice. Este argumento se basa en 2 premisas lógicas. La primera es que las cosas no surgen de la nada. Por ejemplo, si vieras este avión en el desierto, seguramente pensarías que alguien lo aterrizó ahí o que lo han construido en el mismo desierto, pero nunca que las partículas de arena juntadas por el viento a lo largo de mucho tiempo dieron lugar a ese avión. La segunda premisa es que todo lo que tiene un comienzo tiene una causa o principio. Así que, por ejemplo, la causa de este cuadro es el artista y la de esta casa el carpintero. Resumiendo, todo lo que tiene un comienzo tiene una causa y las cosas no surgen de la nada. Ahora bien, ¿qué podemos decir del universo? Los científicos dicen que tuvo un comienzo hace aproximadamente 14.000 millones de años. Si tuvo un principio, tiene que tener una causa, y esta no puede ser la nada. Así que la pregunta es, ¿cuál es la causa universal? No quiero especular, así que vamos a ver lo que podemos deducir de la causa a ciencia cierta. Según la ciencia, con el comienzo del universo también empezó el espacio y el tiempo. Por lo que, lógicamente, la causa debe estar ajena al espacio, o a la materia, es decir, inmaterial, y al tiempo, atemporal. ¿Qué más? Hablemos ahora acerca de su poder. Se calcula que el Sol genera en un segundo tanta energía como centenares de miles de bombas atómicas. Hagamos un cálculo aproximado. Esta es la energía de un segundo, de un minuto, una hora, un día, un año, multiplicado por la edad del universo, y esto es lo que habría producido el Sol. Pero recuerda que el Sol no es más que una pequeña estrella en nuestra galaxia. Lo multiplicamos por unas 100.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, y a su vez por unas 100.000 millones de galaxias, y este es el resultado. 44 seguido de 40 ceros, bombas atómicas. Podríamos decir que esto es un poder casi infinito, y como la causa está por encima de esto, su poder, a la práctica, es infinito. Otra cosa que podemos observar es la inteligencia del universo. El movimiento de los planetas, los ciclos de la Tierra, o los animales, todo está perfectamente hecho. Y como sabes, el caos no produce orden. Deja tu coche abandonado y verás cómo se oxida. El orden y la sabiduría que vemos solo puede venir de algo personal. Ahora hagamos un repaso del argumento cosmológico. El universo tuvo que tener una causa y esta es forzosamente inmaterial, atemporal, todopoderosa y personal. ¿A qué te suena todo esto? Son atributos de Dios.
Y como ya te dije en el primer vídeo, olvídate del concepto que nos dan las religiones acerca de Dios. Para nosotros ahora será la causa universal, un ser con estas cualidades. Y vale, es verdad, este argumento no confirma 100% que Dios exista, pero sí es un argumento lógico de que podría existir. Ya tenemos una prueba a favor, el argumento cosmológico. ¿Quieres oír la segunda? Muy bien, la segunda la vamos a ver dentro de un ratito. Otras más, ¿no? Otros argumentos. Entonces, el argumento cosmológico es el que estamos viendo en esta oportunidad. Vamos a volver al PowerPoint, que es el que estamos usando ahora, en esta parte, y que estamos promoviendo con esto. O sea, el universo debe tener una causa primera, es lo que nosotros decimos. Esperen que se me haga, esto no está, ahí está, a ver, volvemos para atrás. Entonces, el universo debe tener una causa primera y está espectacular esto, ¿no? Luego viene otro argumento, ¿no? Otro argumento es el argumento teleológico. Vamos a verlo, el argumento teleológico explicado de esta forma que es tan práctica y mucho más sencillo para entenderlo también. El argumento cosmológico, ¿cómo hago para entender? Cosmos, el cosmos, solo por ese lado, ¿no? Tenemos el argumento, ya te digo cuál, el argumento teleológico. Bueno, este no es, ya te digo, a ver, el argumento teleológico, a ver si lo tenía, creo que lo tenía preparado, bueno, si no lo preparamos acá en vivo y en directo. El argumento teleológico, cuyo significado es diseño o propósito. Dice, estoy mirando de reojo nuestros apuntes. A ver, argumento teleológico. Los argumentos teleológicos de la existencia de Dios. A ver si aparecen. Vamos a buscar algo que sea cortito. Y que pues, no nos vayan a cortar el video porque esté ese argumento allí. A ver el argumento teleológico. Entonces, palabra derivada, cuyo significado... Desde las galaxias y la estructura propia de nuestro universo está determinada las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería una vez más uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Maravilloso. Dejamos ahí, miramos un poquito
PowerPoint para ir avanzando un poquito más. ¿Por qué? Digo, dejamos ahí, porque yo creo que la idea ya se agarró, ¿no? Es perfecto. Hablamos del argumento teleológico. La naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal, ¿no? Tenemos el argumento también antropológico, antropológico, que significa, del griego, que significa hombre. La historia humana nos proporciona evidencia, muchachos, de una providencia que todo lo dirige. Se trata del argumento histórico, es la creencia universal. A ver, veamos un poquito al menos de este argumento como para tener una idea un poquito más acabada de esto, ¿no? El argumento antropológico, porque recién veíamos el teleológico, ¿no? Que hablaba, a ver si era este, sí. Si hay un diseño, hay un diseñador, de eso hablaba, ¿no? El cosmológico también está hablando de una causa, el cosmológico, y este hablaba acerca del diseño. Veamos un poquito el antropológico. A ver, la pregunta base de este argumento es, ¿de dónde viene el ser humano? Vamos a olvidarnos por un momento de otras teorías bien fundamentadas como la estrella de Sirio, como de la ciudad intraterrena que existe debajo del lago Titicaca, y nos vamos a quedar con las dos principales. Creo que la gran mayoría de nosotros nos identificamos con una de ellas. O en última instancia nos ha creado Dios, o hemos evolucionado de las formas de vida primigenia. Bueno, pues analicemos varios puntos dentro de este argumento antropológico y veamos en cuál encaja mejor. La premisa es que el ser humano tiene características tan únicas y diferentes al resto de seres que es más probable que se nos haya creado así a que cada una de esas características hayan surgido por azar. Pero Ed, la evolución no funciona por azar sino por selección natural. Esto ya lo comenté muchas veces. La selección natural solamente selecciona las mutaciones más beneficiosas para la supervivencia en un medio concreto. Pero el responsable de los cambios en sí son las mutaciones, y estas sí son por azar. Pero, ¿de qué singularidades humanas hablamos? Por ejemplo, Elaine Morgan, que cree en la evolución, dice: 4 de los más grandes misterios del ser humano son: 1. ¿Por qué camina sobre 2 piernas? 2. ¿Por qué perdió el pelaje? 3. ¿Por qué desarrolló un cerebro tan grande? Y 4. ¿Por qué aprendió a hablar? La primera a la que hace referencia es el hecho de que caminamos a 2 piernas. Cuando estamos de pie, solo gastamos un 7% más de energía que cuando estamos acostados, dice el neurocientífico John R. Scoiles. Pero un perro gasta el 70% más de energía cuando está sobre sus 4 patas que cuando está acostado. Además de ampliarnos el campo visual, nos liberan los brazos y las manos para ejecutar infinidad de tareas. ¿Cómo explica esta capacidad la evolución? Como dice la propia Elaine, aún no lo sabemos. Hablando de las manos, la Nueva Enciclopedia Británica dice: al tener el pulgar corto y los demás dedos largos, los simios están en desventaja en lo que respecta a la habilidad manual para realizar tareas delicadas. Existe otra importante diferencia entre las manos del hombre y la de un simio. Aproximadamente una cuarta parte de la corteza motora del cerebro humano está dedicada a los músculos de nuestras manos. Según la publicación El libro de texto de Fisiología Médica del profesor Guyton, la corteza motora es bastante diferente de la de los animales inferiores y hace posible un uso excepcional de la mano, los dedos y el pulgar para realizar tareas manuales con gran destreza. Por lo tanto, el uso único de nuestras extremidades es muy diferente al del resto de antropoides, y la evolución no explica esa diferencia. Otro punto de los más importantes y que también mencionaba Elaine es nuestro cerebro. El neurólogo Richard M. Restarf dice: puesto que en comparación con cualquier otra cosa del universo conocido el cerebro es diferente e inconmensurablemente más complejo, quizás tengamos que cambiar algunas de las ideas que más celosamente hemos sostenido, antes de que podamos comprender la misteriosa estructura del cerebro. También dice que el cerebro humano es el único órgano en el universo conocido que procura entenderse a sí mismo. Tony Buzan y Terence Dixon dicen sobre el cuerpo humano: aún no existe un hombre que pueda utilizar todo el potencial de su cerebro. Por eso no aceptamos ningún cálculo pesimista de los límites del cerebro humano. Es ilimitado. Y Michael C. Corvallis, que también cree en la evolución, dice que hay una sorprendente discontinuidad entre los seres humanos y los demás primates. Nuestro cerebro es 3 veces mayor de lo que se esperaría en un primate de nuestra talla. Así que, ¿por qué habría de crear la evolución un órgano para el ser humano muchísimo más potente de lo que podamos usar en toda nuestra vida? Es absurdo. El decir que el cerebro humano evolucionó del de algún animal es resistir a la razón y los hechos. Mucho más lógica es la conclusión del Dr. Robert J. White, otro neurocirujano. No me queda más remedio que reconocer la existencia de un intelecto superior, responsable del diseño y desarrollo de la increíble relación entre el cerebro y la mente, algo que está mucho más allá de lo que el hombre puede entender. Tengo que creer que todo esto tuvo un principio inteligente, que alguien hizo que sucediera. Otra de las diferencias abismales que mencionamos antes es la capacidad del habla. El idioma es la diferencia crucial entre el hombre y los animales.
Dice Carl Savage en su libro El cuerpo vivo: el lenguaje humano es un escollo para la teoría evolutiva porque es mucho más complejo de lo que puede explicarse. Entonces, ¿por qué tiene el ser humano esta maravillosa capacidad de comunicar ideas y sentimientos, de preguntar y responder? La siguiente obra dice que el lenguaje humano es especial y admite que la búsqueda de formas precursoras en la comunicación animal no ayuda mucho a salvar la enorme brecha que separa el lenguaje y el habla de las conductas no humanas. El profesor Ludwig Kohler resumió la diferencia del siguiente modo: el habla humana es un secreto, es un don divino, un milagro. Nuevamente, la evolución no explica cómo adquirimos un lenguaje tan avanzado sobre el resto de seres vivos. Vemos otras cosas inexplicables que nos distinguen de los antropoides. Cuando un perro, un gato o un pájaro se miran al espejo, responden como si estuvieran viendo a otro animal. Pero cuando nosotros nos miramos al espejo, somos conscientes de nosotros mismos, de nuestra identidad personal. Nosotros sí tenemos conciencia de la realidad que nos rodea y de nosotros mismos. Según la evolución, ¿cuál es la función del humor y de la risa? ¿Por qué se confiesan las personas cuando están próximas a morir? ¿Cómo beneficia a nuestros genes la tristeza? ¿Por qué nos aflige tanto la muerte de los seres humanos? ¿Por qué soñamos con vivir para siempre? ¿Por qué tiene el ser humano un concepto del pasado, del presente y del futuro? ¿Por qué podemos planear lo que haremos en el futuro? Los animales no parecen hacer esto en absoluto. El neurofisiólogo William H. Calvin dice: aparte de la preparación para la estación invernal y la cópula, de carácter hormonal, los animales dan muy escasas muestras de planificación con más de unos pocos minutos de antelación. Los animales almacenan alimento para el invierno, pero ellos no planean ni piensan las cosas. En cambio, el ser humano piensa en el futuro, aún en el futuro distante. Hasta el propio Richard Dawkins destacó la capacidad de planear con previsión consciente e imaginación del ser humano. Según Dawkins, el hecho de planear el futuro es irrelevante para la supervivencia. Dijo que los beneficios a corto plazo siempre han sido lo único que ha contado para la evolución. La recompensa a largo plazo no ha contado nunca. Nunca ha sido posible que algo evolucionara si iba en detrimento del bien a corto plazo del individuo. Pero si es irrelevante para la supervivencia, ¿por qué lo hacemos? No hay manera de explicar cómo podrían las mutaciones y la selección natural producir esas cualidades tan singulares en la mente humana. No se trata de que simplemente nos falte información y que por eso no podemos responder a estas preguntas. Se trata de que es lógicamente imposible que los seres humanos compartan antepasados con otras formas de vida cuando tenemos decenas de diferencias abismales. El tamaño de nuestro cerebro, la capacidad del habla, la bipedación, la pérdida del pelaje, el valor que le damos al arte, la conciencia de nosotros mismos, la planificación del futuro, etcétera, etcétera, son tan diferentes a los antropoides más cercanos al ser humano que no se puede hacer una relación entre ambos. Por cierto, nuestros supuestos antepasados, como el Homo erectus, el hombre de Neandertal o el Cromañón, también poseían estas habilidades. Por tanto, en la cosmovisión evolutiva, los cambios debieron darse todos juntos de una especie a otra. Cambios abismales y para los que no hay explicación. Está claro que no es la opción más consistente. Ahora bien, ¿qué hay de la otra posibilidad? ¿Explica el hecho de que hayamos sido creados por Dios todas nuestras singularidades? Por supuesto. Según la Biblia, nosotros y ninguna otra criatura terrestre estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso podemos desplegar muchas cualidades porque Dios también las tiene. Por eso podemos comunicarnos también porque Dios también lo hace. Por eso razonamos, tenemos conciencia de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Eclesiastés 3:11 dice sobre Dios: puso también la eternidad en la mente del hombre. Esto explica por qué planeamos el futuro. ¿Por qué nos negamos a la idea de morir? ¿Por qué tenemos un cerebro tan excesivo para lo que podemos usar en 80 o 90 años? En resumen, la evolución no explica por qué el ser humano es tan singular. Sin embargo, la creación sí. Por tanto, nos vemos obligados a creer de forma lógica que es más probable que hayamos sido creados a que vengamos de un proceso evolutivo. Y eso implica que Dios existe. Si este argumento no te convence por sí solo, te recuerdo la lista de argumentos que llevamos hasta la fecha. El argumento cosmológico, el ajuste fino, la moralidad objetiva, la creación, el argumento de seres contingentes, la resurrección histórica de Jesús, y hoy sumamos el argumento antropológico. Muy bien. La verdad que fue largo pero la verdad que está completísimo como para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, estamos viendo argumentos, estamos hablando de Dios, estamos hablando de ahora argumentos basados en la creación. La razón nos dice que el universo debe de haber tenido un comienzo. Todo efecto debe tener una causa, como decíamos recién. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. Alguien, de una manera casera, sencilla, simple, nosotros decimos, el planeta nuestro gira, alguien le tiene que haber dado rosca. El sistema solar se mueve, alguien tiene que haber dado el inicio a ese movimiento. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Ese alguien nosotros le llamamos Dios, ¿no? El universo, según lo imaginamos o concebimos, es un sistema de miles de millones de nebulosas. Cada una de ellas
está formada de miles de millones de estrellas. Hacia el borde de una de estas nebulosas, la Vía Láctea, hay un astro de tamaño mediano y temperatura moderada que se está poniendo amarilla de vejez, nuestro Sol. El volumen del Sol es más de 1.000.000 de veces mayor que el de nuestra pequeña Tierra. Se calcula que el número de nebulosas que componen el universo alcanza a 500 billones, muchachos, billones. Se calcula esto, ¿no? Consideremos a nuestro pequeño planeta lleno de seres vivientes, la existencia misma del cual apela a una inteligencia superior. Naturalmente surge la pregunta de cómo se originó todo. La pregunta es normal, lógica, pues nuestra mente está formada de tal manera que a todo efecto atribuye una causa. Llegamos a la conclusión luego de que el universo debe haber tenido una causa primera. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que hablar de esta, ya se está hablando en los videos de esta teoría, ¿no? Nos pide el programa hablar de esto. El ataque de la evolución. La palabra evolución viene en realidad del término latino, evolutio, que significa evolucionar, girar hacia adelante o cambiar, ¿no? Naturalmente tenemos que saber exactamente a qué tipo de cambio nos estamos refiriendo antes de que podamos comprender qué es lo que significa o que se conoce por evolución orgánica. La evolución de la vida es una de las más potentes filosofías de nuestro tiempo. Y sin embargo, es una de las menos estudiadas por la gente común, la gente de la calle, ¿no? Es una filosofía crucial debido a que se entremete con algunos de los más preciosos valores de la vida, la naturaleza religiosa del hombre. Es un área dialéctica debido a que los evolucionistas han levantado sus estándares o sus banderas en una ofensiva, empleando lo que para muchos se trata de una evidencia demostrativa dudosa. Aclaramos siempre que es una teoría, al decir nosotros que es la teoría de la evolución. Teoría es algo que no se puede comprobar, no es una ley. Y cuando hablamos de líneas filosóficas, son pensamientos de aquellos que creen esta teoría que no se puede comprobar. No hay ley en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué más decimos? Entonces, cuando alguien habla en contra de la teoría de la evolución orgánica en nuestros días, se le considera por parte de los evolucionistas y otras personas que se encuentra bajo la influencia de la propaganda evolucionista como estando en contra de la ciencia y los científicos. Pero tenemos que comprender que no se está contra la ciencia ni los científicos cuando se ponen en duda algunas teorías dudosas, como esta que estamos hablando ahora. Siempre hay lugar para una reevaluación. Entonces, la evolución como filosofía está intentando abrumar toda oposición. Para muchos evolucionistas, la evolución es lo principal, es la única correcta visión del mundo. Pero esta manera de pensar es peligrosa. La evolución ha cautivado las mentes de algunos hasta el punto que ellos, los evolucionistas, intentan en muchas ocasiones defender su creencia de una forma muy poco objetiva. Y la defensa de la Biblia se ha hecho tan impopular en muchos escritos de ellos. Bueno, justo me están llamando en este momento, así que ustedes van a escuchar por allí el ruido del teléfono, ¿no? ¿Qué más decimos? Por otra parte, los evolucionistas pueden hacer superficialmente cualquier tipo de afirmaciones extravagantes y fantasiosas sin temor de contradicción o ridículos. Entonces, hablamos de la identidad del atacante. A ver, veamos algunos de estos personajes que vamos a marcarles. ¿Qué es, decimos, la evolución orgánica? El eminente evolucionista Simpson, no Homero Simpson, es John Simpson, la define así: la evolución, en términos sumamente sencillos, significa que la vida progresó desde organismos unicelulares hasta su estado más elevado, el ser humano, por medio de una serie de cambios biológicos que tuvieron lugar a lo largo de millones de años. O algunos han definido la evolución diciendo que en un largo ayer, en términos de tiempos geológicos, un animal salió del agua y aprendió a reproducirse sobre la Tierra, iniciando un nuevo ciclo de vida sobre la Tierra. O sea, nosotros decimos, cuando miramos la teoría de la evolución,
que hay que tener más fe para creer en esta teoría de la evolución, para creer en la palabra de Dios. Veamos otros personajes. A ver, ¿qué decimos nosotros? La teoría de la evolución afirma que, acá tenés ¿es una chica? Sí, y un monito, los dos de perfil. Los seres, decimos, ahora viviendo, han descendido de diferentes seres que vivieron, que vivieron en el pasado. Segundo, ¿qué más? Los cambios evolutivos fueron más o menos graduales, de manera que si pudiéramos reunir todos los seres individuales que han vivido sobre la Tierra en todas las épocas, conseguiríamos una información bastante continua de tipos, decimos acá. Tercero, ¿qué más? Los cambios fueron predominantemente divergentes, o sea, diversos, de manera que los antecesores de las formas ahora vivientes eran mayormente menos diferentes entre sí que las formas ahora existentes. Todos estos cambios han surgido de causas que ahora siguen estando en marcha y que por ello pueden ser estudiadas experimentalmente. Tenemos que comprender, muchachos, con claridad, qué es lo que se entiende por esta evolución. Los que enseñan esta filosofía mantienen que las presentes formas de vida tuvieron su origen en la generación espontánea de la vida hace millones de años en los mares. Se tiene que destacar que la evolución es considerada como un proceso orgánico, proceso que está dirigiéndose hacia un orden más elevado. Veamos esto, algunas preguntas acerca de la evolución. Ustedes tienen a Darwin allí con la manito como pidiendo silencio. Dos hombres que caminan por un bosque, supongamos, se encontraron una bolita de vidrio, unas bolitas, en otros lugares le dicen canicas. Nosotros hablamos de las bolitas de vidrio, las que usábamos cuando éramos pibes, ¿no? Sobre la alfombra de hojas y ramas de pinos. No había ciertas señales de nadie que hubiera por allí, ni otro ruido que el de los pasos de ellos, pero la evidencia obvia, dada por la misma bolita, era que alguien la había puesto ahí. ¿Por qué? Porque las bolitas de vidrio no nacen, no crecen en los bosques. Ahora bien, uno de los hombres era un científico entrenado en los temas de el evolucionismo, como veíamos recién. El otro era un cristiano laico que le preguntó a su amigo evolucionista, ¿qué sucedería si la bolita fuera más grande? Digamos de unos metros, 3 metros de diámetro. ¿Seguirías insistiendo que alguien la puso ahí? El científico evolucionista dice, naturalmente, dijo, estuvo de acuerdo en que una bolita de mayor tamaño no afectaría su juicio. Bueno, ¿y si la bolita fuera inmensa, le dijo él, de más de 1 kilómetro de diámetro, insistió el creyente? Su amigo le respondió que no solo alguien tendría que haberla puesto allí, sino que debería iniciarse una investigación para, para saber qué había causado que esa bolita estuviera allí. Entonces el cristiano formuló una pregunta más. ¿Qué tal si esta bolita de vidrio fuera tan grande como el universo mismo? Si las bolitas pequeñas y grandes necesitan causas, ¿no necesitará también una causa la bolita más grande de todas, que vendría siendo, por ejemplo, el planeta Tierra? Los puntos de vista de la Biblia acerca de los orígenes del universo, la vida primitiva y las nuevas formas de vida han hecho que muchos titubeen en aceptar las escrituras como verdad. La ciencia moderna reclama haber probado que esos postulados son erróneos sin duda alguna. La teoría de la evolución es ahora considerada un hecho. ¿Quién tiene la razón? ¿La Biblia o la ciencia? La mayoría piensa que la evolución es un invento de Charles Darwin, allá por 1859, ustedes tienen la figura allí de él, pero en realidad es un punto de vista muy antiguo. Como muchos científicos son materialistas, se apegan al esquema básico, pero sin las connotaciones espirituales, obviamente. Sin embargo, sin aspectos espirituales que guíen el sistema, no hay mecanismo para explicar el progreso de las especies. Aquí ingresa Darwin. Él introdujo el mecanismo para hacer que la evolución empezara a operar con solo la materia y
la llamó él la selección natural. Mucho de lo que Darwin enseñó ya ha sido rechazado y superado por los evolucionistas modernos. O sea que los mismos evolucionistas van evolucionando y pisoteando los primeros postulados, como dicen aquí los apuntes, o las columnas vertebrales que ellos tenían con nuevas teorías, ¿no? Pero la doctrina de la selección natural todavía se mantiene, ¿no? Aquí tenemos nosotros en este gráfico, perdón, vamos a ver para atrás, ahí está, en este gráfico vemos un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Los seres vivos mejor adaptados sobreviven y los menos adaptados mueren. Listo, fácil y rápido la selección natural. Ciencia moderna y creación. Decimos en cuanto a los orígenes del universo, los evolucionistas clásicos afirman que el mundo fue incausado, o sea, no hay una causa. El cosmos es todo lo que es o fue o siempre será. Criterio mantenido por quienes no se han actualizado con los nuevos descubrimientos en cosmología o el estudio del cosmos, del universo. Los evolucionistas también enseñan que la vida primigenia, que salió acá esa expresión, y primigenia es primera, ¿no? Esa vida primera o primigenia empezó como resultado de reacciones químicas, en lo que Darwin llamaba el pequeño charco caliente. En cuanto a las nuevas formas de vida, se dice que evolucionan mediante la selección natural. Obviamente que no saben de dónde salieron esas primeras sustancias químicas. ¿Quién las puso allí? A medida que las condiciones de la Tierra cambiaban, los animales adoptaban, de acuerdo a la teoría de esta teoría de la evolución, adoptaban nuevas características para enfrentarse a los nuevos desafíos. Sobrevivieron aquellos que se adaptaron y se extinguieron, como recién decíamos, los que no se adaptaron. Para confirmar esta teoría se recurre a la gran variedad de animales extintos que se encuentran en los fósiles y sus similitudes con las especies vivas. Si virtualmente todos los científicos concuerdan en estos principios y tienen la evidencia para probarlos, podríamos nosotros seguir creyendo en la Biblia. Veamos esta plaquita nueva. Argumentos contra la evolución. Esto es importantísimo para nosotros, ¿no? Primero que nada, digamos que no necesitamos argumentar en terreno religioso. ¿Por qué? Porque el evolucionista echa por tierra cualquier argumento religioso, porque la espiritualidad no existe. Entonces, no tendríamos un argumento bíblico para poder enfrentarlos, pero hay argumentos científicos para esto, muchachos. Entonces, no argumentemos, decía, en territorio religioso, sencillamente no tenemos que pararnos a gritar lo que la Biblia dice, creo yo, y es todo eso, y pum, dame un golpe y nos vamos, ¿no? Esa actitud puede ser buena, pero hay buenas bases científicas para rechazar la evolución y creer en la creación bíblica. En efecto, todo se fundamenta en la idea completa de lo que es la ciencia. Veamos ahora otro videito que habla acerca de la teoría de la evolución. Ustedes lo van a tener ahora. Teoría de la evolución, la falacia. Estoy mirándola ahora. Ustedes sabrán ponerle la pausa a esto y tomarse un recreo, obviamente. Yo desde que arranqué estoy hablando hace una hora 35 que esto está durando. Así que ustedes pondrán la pausa cuando quieran ahí y podrán ir a tomar algo, podrán tomarse una pausita y demás. Yo sigo presentándole material que encontré que está muy, muy bueno. Entonces, pruebas de la existencia de Dios, esta la vimos recién. Teoría de la evolución, la falacia. Este es el que yo quiero que podamos ver ahora. Y dice así, a ver, vamos. ¿Por qué una mera teoría como la darwiniana, que nunca aportó pruebas sólidas, fue tan aceptada mundialmente e incluso llegó a los libros de educación elemental y superior? Correremos un velo que ha cubierto a la humanidad por cientos de años. La teoría de la evolución se aceptó para generar confusión y engañar a las personas, para poder instalar a la ciencia como doctrina y socavar la creencia en Dios. Al creer la teoría de que el más fuerte mata al más débil y ubicarnos como descendientes de un animal, tratan de ocultar nuestro verdadero origen. Charles Darwin, nacido en 1809 en Gales, Reino Unido,
teorizó acerca de la evolución de las especies por selección natural y la lucha por la supervivencia. Así lo publicó en su libro El origen de las especies en 1859. Según su teoría, todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. En este contexto se cree que el ser humano podría descender de los simios, motivo por el cual se ha tratado de encontrar, sin éxito alguno, el eslabón perdido. En 2009, los medios masivos hicieron eco del descubrimiento de un fósil que aseguraron que era el eslabón perdido del humano, al que bautizaron como Ida. Sin embargo, a los pocos días la revista New Scientist lo desmintió, pero eso no lo difundieron tan masivamente. Las únicas pruebas que los darwinianos encontraron para asegurar que descendemos del mono son unos pocos huesos y es imposible formar una cara a partir de esos fósiles. Otras cuestiones son, si descendemos del mono, ¿por qué éste sigue conviviendo con nosotros? ¿Por qué el chimpancé tiene 48 cromosomas y el humano 46? ¿En qué momento el hombre perdió los 2 cromosomas que faltan? ¿Por qué somos menos ágiles que ellos? Esta teoría tiene tantas brechas que hasta los mismos científicos comenzaron a cuestionarla. Chris Williams, un bioquímico de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, dijo: pocas personas fuera de la genética o la bioquímica se dan cuenta de que los evolucionistas todavía no pueden proporcionar detalles sustanciales sobre el origen de la vida. De acuerdo con la teoría de Darwin, la vida se construyó a partir de mutaciones aleatorias a modo de capricho de la naturaleza y así se enseña en los colegios como si fuera un hecho. Pero son cientos los investigadores que no comparten la aleatoriedad en el origen de la vida. Francis Crick, ganador del Premio Nobel, co-descubridor de la doble hélice del ADN, dijo: un hombre honesto, armado con todos los conocimientos que disponemos ahora, solo puede afirmar que, en cierto sentido, el origen de la vida parece ser casi un milagro. Dado que la teoría darwiniana es el paradigma científico predominantemente aceptado, tal declaración equivale a una herejía en el ámbito científico, porque sugiere que algo más que la evolución casual pudo haber intervenido en la génesis del ser humano. Por su parte, el sitio Collective Evolution declara que se trata de un tema controvertido y que algunos científicos son reprendidos por disidir del evolucionismo. Pero ¿por qué tanto esmero en sostener una teoría con tantas brechas y que fundamentalmente no es más que eso? Para esta respuesta tenemos que remontarnos muchos años atrás. Según varios registros históricos, el filósofo alemán Karl Marx era un férreo defensor de la teoría evolucionista, ya que le era muy funcional a sus propósitos. En una carta dirigida al filósofo socialista Ferdinand Lassalle, en enero de 1862, Marx dijo: el libro de Darwin es muy importante y me sirve como base científica natural para la lucha de clases en la historia. En este sentido, tal como lo sugiere el capítulo 2 del libro Cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo, la teoría de la evolución en el campo de las ciencias naturales y el materialismo en el campo de la filosofía ofrecieron al marxismo 2 poderosas herramientas para engañar y reclutar seguidores. Mientras las distintas religiones y disciplinas espirituales afirman que los seres humanos fuimos creados por los dioses, los darwinistas y materialistas a través de sus doctrinas socavan esta creencia, fomentando así el ateísmo. Una persona que no cree en Dios no tiene parámetros para discernir lo bueno de lo malo, y con esa baja moralidad se atreve a hacer cualquier cosa y a cometer cualquier crimen sin restricción. Además, al ocasionar el quiebre de la creencia en Dios, estas doctrinas ponen en peligro al ser humano porque lo llevan gradualmente a que se desconecte de su origen divino y a que se aleje cada vez más de los principios que Dios le dio para vivir y perfeccionarse en la tierra, con el fin de regresar a su naturaleza original. El objetivo ulterior es entonces debilitar la conciencia del hombre para que como especie se eliminen los unos a los otros, diezmando la población para dejar solo unos pocos, que a su entender son los más aptos. Sin embargo, no todo está perdido. Hay esperanza. Todavía hay personas con una conciencia clara que se oponen a estas doctrinas. Además, el origen divino del hombre, aunque enterrado en tantos conceptos materialistas, aún está allí, latente. Solo tiene que despertarse. Muy bueno el final también, me gustó este video y bueno, podemos entender nosotros la importancia de la fe, la importancia de lo que hemos elegido creer, ¿no?
Entonces, estamos viendo un poquito argumentos y hablamos de la teoría de la evolución, cómo enfrentar esta teoría, ¿no? Que solamente es teoría. La raíz del problema, decimos, ¿por qué los evolucionistas no quieren admitir que la evolución para ellos es una religión? Esto está relacionado al hecho de que cualquier cosa que creas con respecto a los orígenes afecta nuestra visión, nuestro significado de la vida. Si no hay Dios y nosotros somos el resultado de procesos casuales, significa que no hay una autoridad absoluta, como recién veíamos en el video. Y si no hay quien establezca las reglas, entonces todos podemos hacer lo que querramos o lo que nos guste, sin temor a nada. La evolución es una religión que permite a la gente justificarse escribiendo cada cual sus propias reglas. El pecado de Adán fue que no quiso obedecer las reglas de Dios, sino ejercer su propia voluntad. ¿Se acuerdan? Él se rebeló contra Dios y todos nosotros sufrimos el mismo pecado. ¿Cuál es el pecado de la raza humana? La rebelión. La evolución se ha convertido en la justificación científica para que la gente continúe esa rebelación contra Dios. La Biblia nos muestra en Génesis que hay un relato verdadero y confiable del origen e historia antigua de la vida sobre la Tierra. Un número creciente de científicos se están dando cuenta que si se toma la Biblia como base y se construyen modelos de ciencia e historia sobre ella, toda la evidencia de los animales y plantas, fósiles, culturas, concuerda todo a la perfección. Los humanistas seculares, por supuesto, se oponen a esto porque ellos no pueden permitir la posibilidad de que exista un Dios creador. Ellos luchan para que se echen fuera del currículum, o sea, de los planes, de las currículas de estudio, de las escuelas públicas, la oración, la Biblia y la enseñanza de la creación, obviamente. Han engañado a la gente haciéndoles creer que al eliminar la religión de las escuelas obtendrían una posición neutra. No es verdad. No eliminaron la religión de las escuelas públicas, eliminaron el cristianismo y lo reemplazaron con una religión anticristiana que es el humanismo, donde el hombre pone su vista en el hombre. La mayoría de las escuelas han llegado a ser instituciones que adiestran generaciones de niños en la religión humanista. Existe una minoría de profesores cristianos en las escuelas públicas que tratan de ser esa sal en la tierra que el Señor Jesús dijo, esa luz del mundo en medio de la oscuridad. Sin embargo, esto viene a ser cada vez más difícil para ellos. Hay un buen número de maestros cristianos que ocultan su luz, como dijo el Señor, debajo de una mesa, de un almud, dice la Biblia, asustados por ser cristianos firmes, o sea, ellos son cristianos firmes, pero en un ambiente pagano, como que los intereses, el peligro de perder el trabajo, ser mal vistos, es más importante, ¿no? Algunos profesores inclusive han sido amenazados de ser echados de sus cátedras si llegan a fomentar algo cristiano ahí. La verdadera batalla está alineada al hecho de que la gente no acepta el cristianismo, porque no aceptan que hay un Dios al cual van a tener que dar cuentas de lo que han hecho. Al público, a la gente se le ha llevado a pensar que la evolución es solamente científica y creer que en Dios es solo religión. La evolución como si fuera la religión algo impráctico y el evolucionismo sería lo real, ¿no? La evolución es causa de tropiezo para mucha gente y no escuchan cuando los cristianos le cuentan la verdad de Dios, del Dios de la creación. La hipotética historia de la evolución solamente se puede ver pegada sobre la caja de vidrio de algún museo, porque no hay otra forma de poder comprobarla. Todo lo que un evolucionista tiene que hacer es mostrar una pieza de evidencia que pruebe la evolución y no pueden hacerlo. Si la evolución es correcta y la creación no tiene sentido, los evolucionistas tienen medios a su disposición para poder probar que la evolución es verdadera. Sin embargo, ellos no pueden hacer esto. La evidencia respalda abrumadoramente exactamente lo que la Biblia dice. Es una lástima que los creacionistas no tengan la misma cobertura de los medios, o sea, nosotros somos los creacionistas, ¿no? Los que creemos en una creación original, que no tengamos nosotros los medios de comunicación y los micrófonos que le ponen a los evolucionistas o los espacios que ellos tienen en los medios, ¿no?
No hay que darle vueltas. Los evolucionistas seculares mayormente se oponen a los ministerios creacionistas, porque si decimos tener la razón de que Dios es el creador, toda su filosofía es destruida. Y hay intereses ahora también económicos, intereses políticos detrás de esto, ¿no? Las bases de su filosofía decretan que no hay Dios. Si el evolucionismo no es verdadero, la única alternativa es el creacionismo, o sea, que Dios es el creador. Me acuerdo de mi profesor de biología. Mi profesor de biología se llamaba Purcelli. Ya era un viejito en aquella época, te imaginas, te estoy hablando del año 77. Bueno, era un viejito, ahora el que habla es un viejito. Y Purcelli nos decía, nos daba clases de biología, y nos decía, esto es lo que dice el material que yo tengo que darles. Si ustedes me preguntan, ¿qué creo yo? Purcelli nos decía, yo creo que Dios es el creador de todas las cosas. Imagínate, era el único creyente entre 70. ¡Ay! Me daba ganas de aplaudirlo. Pero hay profesores de biología y profesores de biología, ¿no? Como este Purcelli, grande Purcelli, a saber dónde está el Purcelli ahora, ¿no? Pero él afirmaba su opinión personal, lo daba para darle un porotito grande a la palabra de Dios. Algunos pueden decir lo que dice la palabra de Dios. A ver, ¿qué tenemos como placa nueva? Romanos nos ponía Pablo en aviso. Él decía, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, hablando de Dios y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Dios está detrás de todo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay algo hecho por Dios, y no hay excusa de que Él fue el que lo hizo. ¿Ah? La Biblia nos dice que hay evidencia suficiente en el mundo para convencer a la gente de que Dios es el creador y para condenar a los que no creen, lamentablemente. Si esto es así, la evidencia está ahí. Abrí tu ventana, mira la naturaleza. ¿Por qué la gente no cree? Es que no quieren creer. El apóstol también afirmó que en los últimos días los hombres voluntariamente olvidarían a Dios. Esto significa que ellos han decidido voluntariamente no creer. Vamos a buscar en vivo y en directo 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5. A ver, hay una cita allí que ustedes tienen en su fotocopia, muchachos, y está buena como para rastrear. Entonces, buscamos 2 de Pedro 2, capítulo 3 versículo 5. A ver. Esperen que estoy en las imágenes. Acá está. Buscamos acá. 2 de Pedro 3. Veamos. Dios habla hoy. Vamos a buscar esa versión que es más fácil de entender. 2 de Pedro capítulo 3. Veamos el versículo 5. A ver qué Pedro, escribiendo, el apóstol Pedro, dice, esta gente, hablando del que no quiere creer, del evolucionista y aquellos que simpatizan con esta línea de pensamiento, echando a Dios de lado. Esta gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. O sea, Dios creador de todas las cosas. ¿Ah? Entonces, Pedro estaba afirmando lo mismo que estamos nosotros ahora diciendo, ¿no? Que esta gente no quiere creer directamente, es esa la realidad de ellos. Por más que vean, no quieren entender. Por más que Dios les habla, no quieren obedecer, ¿no? La Biblia nos dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Romanos. Y luego en Corintios dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Toda esta cita la estoy sacando, muchachos, de los apuntes. En otras palabras, es Dios quien abre nuestros corazones a la verdad. Cuando vos querés, cuando vos te rendís al Señor, Dios te hace entender más su palabra. Cuando pensamos en la historia de Faraón, que no dejó ir al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que no lo quería dejar ir fuera de Egipto. La Biblia dice, pero Dios endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. O sea, esta idea también se registra en Éxodo. El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo.
El Nuevo Testamento, Jesús habló de los fariseos y escribas en una parábola. Nosotros encontramos a esto en Mateo capítulo 13 y ya estamos cerrando la clase de hoy. Así dijo Jesús, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Jesús decía, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí para que yo no los sane. Eso es lo que hace el hombre hoy. De esta manera es Dios quien nos muestra la verdad, el que nos permite ver toda la evidencia de que Él es el creador. Sin embargo, en un sentido real tiene que haber un consentimiento de nuestra parte para desearla ver a esta verdad. O sea, tiene que haber deseos en nosotros de querer conocer esta verdad. ¿Por qué no pueden ver los humanistas, los evolucionistas estas evidencias tremendas que la Biblia nos muestra? Es que ellos directamente no quieren verlo. No es porque la evidencia no esté allí, ellos rehúsan que la evidencia sea correctamente interpretada a la luz de la Biblia. Entonces, por allí pasa la realidad de ellos, no la aceptan, no la creen, no la quieren. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí llegamos con la penúltima clase de evidencias cristianas. Me encantó la clase, nadie me ha interrumpido, solamente una llamada, que después voy a tener que ver quién estaba llamando, desubicado, llamando a esta hora, cuando saben que estoy dando clase. Bueno, algunos no saben nada. Muchachos, que Dios les bendiga, que el Señor les haya usado maravillosamente. Desde que empezamos a llevar 2 horas casi hablando, faltan 10 minutos para las 2 horas hablando. Bueno, que Dios los bendiga un montón. A continuación, damas y caballeros, vienen las preguntas. No se olviden que este es el único práctico. Felicitaciones al Paco Jofré, felicitaciones a Estela, ya corregí lo de Francisco, excelente. Ahora me abocaré después a corregir lo de Estela. No se olviden, muchachos, que esta materia lleva esta clase. Si no sacamos esta extra clase, no sacamos la materia. Así que métanle pila. Yo sé que hace un calor de loco, que ya hasta a mí me cuesta sentarme a preparar la materia. Ya uno quisiera cambiar de actividad, pero un trechito y ya estamos cerrando este año, gracias a Dios por todo. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. No te voy a decir como habitualmente que tengo una linda reunión, porque yo no sé cuándo vas a ver esto. Si lo vas a ver este mismo sábado, mañana, domingo, lunes, martes, no tengo idea cuándo lo vas a ver. Pero que Dios te bendiga, son nuestras oraciones. Todos los días estoy orando por vos y Dios sabe que esto es así. Por vos, por nuestra congregación. Así que 7:35 de la mañana, si vos sentís una caricia, es la caricia de Dios, porque estamos orando por tu vida. Que Dios te bendiga, te fortalezca y adelante. Bendiciones para todos entonces.